El siguiente elemento que vamos a estudiar dentro de la acción simplificada van a ser los elementos de separación vertical, que también se denominan como ESV. Sobre los elementos de separación vertical hay que indicar una serie de asuntos. Por ejemplo, sabemos que son aquellos elementos que separan unidades de uso diferentes. Es decir, no estamos hablando de tabiquería, estamos hablando de una unidad de uso que si lo asimilamos a un edificio de residencial privado, serían aquellas particiones verticales que separan cada una de las viviendas particulares de propietario. Esos elementos verticales serían los elementos de separación vertical. El elemento de separación vertical es el mismo independientemente de que separe recintos habitables o protegidos. Esto lo que quiere decir es que veremos cómo la regulación o la exigencia a nivel de ruido es diferente para recintos habitables de recintos protegidos. Eso no quiere decir que nuestro cerramiento, nuestro elemento de separación vertical vaya cambiando conforme se vaya moviendo a lo largo de su eje y vaya encontrándose con recinto habitable, protegido, habitable, protegido. No, atenderemos a que por facilidad constructiva ese elemento va a ser el mismo en toda su longitud. Tendremos que tener muy en cuenta que si recoge un recinto de instalación o actividad, pues implica unas exigencias mayores y que, bueno, esas serán las que demandarán a ese elemento de separación vertical. Hemos hablado ya varias veces en otros apuntes, en otras partes de este temario, que los elementos de separación vertical con puertas entre una unidad de uso y cualquier otro recinto habitable, pues tienen unas condiciones específicas, que son las que aparecen aquí, esa limitación de 50 decibelios. Decir que todos los elementos que aparecen en la tabla 3.2 del DBHR tienen un RSUA mayor de 50 decibelios. ¿Qué significa todos los elementos de la tabla 3.2 del HR? Vamos a poner en pantalla la tabla 3.2. Esta es la tabla 3.2 del documento HR. Veis que lo que recoge son los diferentes tipos de elementos de separación vertical, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que ahora desarrollaremos cada uno de ellos y veremos a qué se conforman, y nos da para el elemento base una masa y una RSUA, y para los trasdosados si es tabiquería de fábrica o paneles prefabricados, un RSUA, y tabiquería de entramado autoportante, otro RSUA. El conjunto de estos elementos, del tipo 1 con su trasdosado, el tipo 2 y el tipo 3, pues da como mínimo esos 50 de limitación de decibelios a transmisión de ruido. Esta tabla va a ser explicada un poco más adelante dentro de este apartado, cuando la aplicaremos tanto la tabla que viene en el HR como la tabla que viene en la guía de aplicación, que ya veremos cómo es muy diferente, ya que aquí lo único que indica son exigencias de tipo acústico y la tabla de la guía de aplicación nos indica qué elementos cumplen estas exigencias. También indicar que, como ya sabemos, el recinto del ascensor nos exige una limitación a 50 decibelios o 60, según algunos casos, y si en ese recinto del ascensor empleamos elementos tipo 1, con lo cual están trasdosados, pueden estar trasdosados solo por una cara, hay que tener en cuenta que el valor de RSUA del elemento base más el trasdosado es el RSUA del elemento base más el incremento que le provoca el trasdosado. Y es este conjunto el que tiene que ser mayor de 50 decibelios o 60 en su caso. Los elementos de separación vertical son tres tipos. El tipo 1, que son los llamados elementos mixtos. El tipo 2, que son elementos que están formados por 2 o 3 hojas de fábrica de ladrillo. Y el tipo 3, que son los elementos de entramado. Los tipos mixtos son los que llevan un elemento base, normalmente fábrica de ladrillo, y uno o dos trasdosados. El tipo 2 son elementos que tienen dos fábricas de ladrillo con un elemento interior que hace de aislamiento acústico. Y el tipo 3 son los elementos formados por placas de yeso laminado, que, lo que llamamos vulgarmente el pladur, por casa comercial. Llamaros la atención el tipo 2, en el que, como veis en el gráfico, este tipo 2 tiene los dos elementos de base y fijaros que en la parte de abajo aparece una letra B con dos indicaciones en negro. Esa B habla de bandas elásticas. Bien, pues las bandas elásticas están en su perímetro, es decir, cada vez que ese tabique o ese elemento de separación se encuentra con forjado, suelo, techo, pilares, fachada, etcétera, cualquier elemento en el que se encuentre,
aparece ese elemento de banda elástica. En función de cómo sea ese tipo 2, es decir, que tenga a ambos lados, pues puede tener esa banda elástica en los dos elementos o al menos en una de las hojas de fábrica. Incluso veremos casos en los que tenemos ese tipo 2 conformado por 3 elementos de fábrica. Cuando hay 3 elementos de fábrica, normalmente los 2 elementos de fábrica laterales, no el del medio, pues tienen esas bandas adosadas a la parte inferior. A partir de ahora vamos a definir los diferentes tipos de elementos de separación vertical. Vamos a comenzar por el tipo 1. En esta diapositiva vemos cómo hemos recogido una sección constructiva de lo que sería uno de los tipos 1, ya que dentro de los tipos 1 vemos que aquí aparece como elemento de separación vertical tipo 1, el 0, 1, A y B. Dentro de los tipos 1 veremos cómo dentro de cada uno de los tipos que conforman los elementos de separación vertical hay subclasificaciones en función de los elementos que tengan a los dos lados, cómo se encuentren, etc. En este caso aparece el SV01A, que es fábrica de ladrillo en la parte interior, con un trasdosado autoportante, en este caso con 2 trasdosados a ambos lados. Si nos vamos a la definición de los elementos, vemos que el 1 es una hoja de fábrica o de hormigón, el 2 es un espacio de separación que hay entre el trasdosado y la hoja de fábrica, que debe ser mayor o igual a 1 centímetro para que no haya contacto con el elemento que separa una unidad de uso de otra unidad de uso. Aparece también el tipo 3, que es el elemento 3, que es el material absorbente. El 4, la perfilería metálica, que va a aguantar este pladur, que va a soportar este pladur, la parte estructural. Y el 5, las placas de yeso laminadas, que llamaron la atención que aquí aparece que si es una placa mínimo tiene que tener 15 milímetros y si es 2 placas, 2 por 12,5 milímetros. Decir también que la perfilería se le exige un espesor mínimo de canales de 48 milímetros. Y que deben utilizarse bandas de estanquidad en el apoyo de los canales a los forjados y de los montantes de particiones de fábrica, hormigón o pilares, etc. Deciros que la banda de estanquidad no es lo mismo que la banda elástica. Es una banda para absorber las deformaciones del forjado dentro de lo que sería el apoyo de la perfilería en esos elementos, de forjado, del elemento de ese apoyo, pilares, etc. Pero no funciona como la banda elástica que luego veremos en los diferentes elementos, sobre todo en el tipo 2. El elemento base intermedio, veis que pone como hoja de fábrica de hormigón, pues lo mismo vale fábrica de ladrillo, bloque de hormigón, bloque cerámico, etc. Dentro de los diferentes tipos que podemos encontrar de elementos de separación vertical tipo 1, los tenemos con trasdosado autoportante, trasdosado adherido y trasdosado cerámico. Son los tres tipos que ahora veremos y lo iremos desglosando para que podamos diferenciarlos dentro de las elecciones que tendremos que hacer para justificar el HR. Aquí vuelvo a repetir el gráfico del tipo 1, en el que, bueno, para no redundar otra vez lo que hemos visto, vemos que tenemos el elemento base, aquí tenemos el montante, aquí el material absorbente, que es la parte esta amarilla, y la 4, las placas de yeso laminado. Aquí abajo tenemos el canal y el 6 es la banda estanca. La banda estanca, que aquí os recojo lo que os he dicho antes en la diapositiva anterior, que las bandas de estanquidad utilizadas en los sistemas de placas de yeso laminado son obligatorias a la base de los montantes y se recomienda su uso en todo el perímetro. Suelen ser bandas de polietileno de 5 milímetros de espesor y la misión es asegurar la estanquidad. No son las bandas elásticas utilizadas para evitar el paso de las vibraciones. O sea, no tiene nada que ver con la banda elástica de justificación del HR. Aquí tenemos el tipo, dentro del tipo 1, el trasdosado segundo, que es un trasdosado adherido. Fijaros que tenemos el mismo elemento base, pero ahora aparecen unos discos que tenéis aquí, que son la pasta de agarre, que hace de conexión entre la base y el elemento de trasdosado, cuando en este caso el trasdosado es un panel prefabricado formado por un material absorbente acústico, que es esta parte amarilla, y una placa de yeso laminado, que sería la capa de acabado o la capa de terminación. Y por último tendríamos el tipo 3 dentro del tipo 1, el trasdosado tipo 3, que vemos que está formado con el mismo elemento base, volvemos a repetirlo. Después aparece el material absorbente acústico, que puede ser lana mineral, cualquier elemento de absorbente acústico, pero en principio normal, el que más usado es lana mineral. Y luego aquí
tendremos el ladrillo hueco sencillo de un espesor mayor a 50 milímetros o ladrillo hueco doble, en el que se pide que la masa por unidad de superficie máxima de la hoja sobre banda sea de menor a 150 kg por metro cuadrado, y una capa de acabado que normalmente es un enlucido de yeso. Y aunque aquí no venga recogido, fijaros que en este caso sí se le pide banda elástica. No aparece aquí el 11, pero bueno, que sepamos que aparece aquí una banda elástica para que las vibraciones que se puedan producir sobre este panel, sobre lo que sería el ladrillo hueco sencillo doble, pues no se transmitan al forjado, a cerramiento, a los elementos donde esté este elemento unido. Los elementos de separación verticales tipo 2 son los siguientes. Son aquellos que están formados por dos elementos de base y un aislamiento interior. Si nos fijamos en el apartado, en esta ficha, en esta sección constructiva, sección vertical, en la que vemos el forjado, los dos elementos de separación vertical, el elemento de separación vertical con sus dos elementos base, y aquí los elementos de acabado del forjado, sacada del apartado 3 de la guía de aplicación del HR, en el que vemos que es dentro de los elementos de separación vertical tipo 2, el tipo 2A. Vemos como en la parte inferior de esos elementos de base aparecen las bandas elásticas. Vemos que viene definida con un 4, bandas elásticas. Bien, pues esas bandas elásticas tienen que colocarse en los encuentros de estas dos hojas con forjados, pilares, hojas exteriores de fachada y otro elemento de separación vertical. Lo que estamos buscando es que la transmisión de ruido que se produzca desde esta unidad de uso a este elemento de separación, este elemento base, no se transmita a esta unidad de uso, con lo cual no se transmite por flanco, no se transmite a través del forjado inferior, forjado superior, si tiene un encuentro en pilar, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que estos dos elementos de separación vertical, estos dos elementos de base de este elemento de separación vertical, tiene en la parte interior un material absorbente acústico. Llamaros la atención también en el que, fijaros cómo el material aislamiento de ruido de impacto que se coloca en la parte inferior del forjado, cómo se dobla verticalmente para que no haya transmisión de ruido desde aquí hacia el tabique, desde el tabique desde el elemento de separación vertical hacia los flancos. Y fijaros cómo también nos hace una llamada de atención al encuentro del rodapié. ¿Qué pasa con el rodapié? El rodapié está en contacto con el elemento base, con lo cual si hay un golpe en el rodapié, ese rodapié se lleva el elemento base y puede haber transmisión. ¿Qué es lo que se aconseja? Que aparezca este elemento aquí 10 de junta elástica en la base del rodapié, por ejemplo un cordón de silicona, para que esto esté unido a este elemento base y el forjado no esté unido al elemento base. Es decir, cualquier vibración que se produzca en los elementos de acabado de ese forjado, no haya transmisión directa a la base, al elemento base del elemento de separación vertical. ¿Por qué la colocación de bandas elásticas? Bueno, pues fundamentalmente porque disminuye las transmisiones indirectas de ruido aéreo y de impacto entre recintos. Es decir, las transmisiones que veíamos antes, como los tipos de F y la FD, pues desaparecen, ¿no? También nos ayuda a colocar particiones de fábrica mucho más ligeras, menos de 150 kg por metro cuadrado. Al utilizar esas bandas elásticas hay menos vibración, con lo cual utilizo menos masa para evitar la transmisión de ruido. Las bandas elásticas tienen alrededor de 10 milímetros de espesor de material elástico y debo de colocarlas de tal manera que interrumpa la transmisión de vibraciones en los encuentros con suelos, techo y otras particiones. Los materiales de esa banda elástica suelen ser poliestireno expandido elastificado, el LEPS, y el polietileno, el PE. Aquí vemos en esta fotografía cómo se construye un elemento de separación vertical tipo 2, en la que estamos utilizando gran formato. Fijaros que tenemos un encuentro de pilar y aquí pues un forjado. En la base de los dos elementos base, en la parte inferior, vemos que se ha colocado una banda elástica en un lado y otra banda elástica en otro. En medio hay esa cámara rellena de material absorbente acústico, el espesor mínimo son 4 centímetros, y vemos como en el encuentro del pilar también se ha colocado una banda elástica para que la posible vibración que lleve a la estructura no continúe por toda la estructura, sino que se paralice aquí en la banda elástica. En esta imagen vemos un tipo 2, pero el tipo 2B.
en el que tiene una hoja de fábrica, que esa sí está apoyada directamente sobre el forjado, y aparece un tradosado de fábrica de ladrillo, de hoja de fábrica de masa menor de 150 kilogramos metro cuadrado. Como vemos aquí, aparece un ladrillo aparentemente hueco doble o macizo, o perforado, perdón, y en la parte intermedia entre los dos elementos de base, o el elemento de base y el trasdosado, vemos que tiene una cámara la cámara está rellena del material absorbente acústico. Fijaros cómo colocan las dos bandas elásticas, tanto en el pilar como en la base, pero solamente en lo que sería la capa de trasdosado, que es el elemento de fábrica de ladrillo que pesa menos de los 150 kg por metro cuadrado, que vemos que es un ladrillo hueco doble. En el tipo SV02C no aparece imagen, pero bueno, deciros que de ese tipo es el que tiene un elemento de base, normalmente fábrica apoyado sobre el forjado, y dos trasdosados. Dos trasdosados que serán cerámicos, formados por hoja de fábrica de ladrillo ligera de menor de 150 kg por metro cuadrado, con dos cámaras rellenas de absorbente acústico mínimo de 4 centímetros. Y en la parte inferior de esas dos fábricas de ladrillo, de esos dos trasdosados, pues tenemos sendas bandas elásticas que separan del encuentro del forjado, pilares, etc. Algo muy importante dentro de los elementos de separación verticales tipo 2 es que debemos comprobar los elementos divisionarios respecto al documento básico de seguridad estructural. Es decir, debemos de garantizar la estabilidad de ese elemento de fábrica de ladrillo, que sabemos que en algunos casos no irán trabados en todos los puntos tal y como nos gustaría que fuese para dar una estabilidad estructural al elemento. Entonces, en la página 66 de la guía de aplicación del HR encontramos una tabla en la que aparece las longitudes máximas de cada una de las hojas de fábrica de ladrillo para soportar una carga horizontal de 0,4 kN a 1,2 metros de altura. El uso de la tabla viene definido en función de cómo son los apoyos de los bordes verticales de cada hoja. Se supone que van a tener borde arriostrado o no, y se consideran que estos están arriostrados cuando al menos la hoja que estoy estudiando se une a otro tabique de forma perpendicular, y ese tabique tiene al menos una longitud de 1/5 de la altura libre que hay entre forjados, es decir, de la parte superior del forjado inferior a la parte inferior del forjado superior. O también que estén unidos a un pilar. Indicaros también que, como pone aquí, la colocación de las bandas elásticas horizontales en la parte superior o en la parte inferior del tabique o hoja que estoy estudiando, de partición vertical o trasdosado, no afecta al comportamiento de efecto utilizar esta tabla del 2147. Lo que estamos hablando en esta tabla son de cómo se arriostra lateralmente esos tabiques a otros de forma perpendicular, no en la parte inferior y superior, sino en la parte longitudinal de los laterales. Aquí tenéis la tabla 2147 de la página 66 de la guía de aplicación del HR, en el que vemos que aparece la altura libre de ese tabique que estamos estudiando, de ese cerramiento, de ese elemento de separación vertical, y nos dice cuáles son las condiciones de arriostramiento para que funcione. En función de la altura libre tendremos arriostrados los dos bordes verticales, arriostrado en un borde vertical sin arrostramiento vertical. Aquí tenemos el espesor de la fábrica de ladrillo, que incluido el enlucido de yeso, que se nos pide para que soporte esa unión, para que soporte esa verticalidad, para que sea estable. Y aquí la longitud que debe tener esa fábrica de ladrillo para que con estas condiciones de arrostramiento, estas condiciones de altura libre y este espesor, pues sea estable. Para que veamos un poco cómo funciona esto, vemos que lo que nos da la tabla, es decir, los datos interiores, incluso esto que aparece aquí sin restricción, son las longitudes máximas de las hojas para soportar esta acción horizontal a 1,20 m de altura. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una fábrica de 65 milímetros de espesor, resulta que si está arriostrado en los dos bordes verticales, para una altura libre de 2,60 necesitamos, aguanta 4,20 metros. Pero si solamente lo arriostro en un borde vertical, para la misma altura libre de ese paño, solamente aguanta un paño de 3,65 metros de longitud. Y si no tiene ningún arrostramiento vertical para la misma altura libre, aguanta 2,95. Es decir, cuanto menos arriostro ese elemento, pues resulta que menos longitud puede aguantar con ese espesor. Los espesores que aguantan cualquier tipo de longitud, pues son los que tienen 1,30 milímetros de espesor. 130 milímetros de espesor, perdón.
Elementos de separación vertical tipo 3. En este gráfico vemos dos tipos de los elementos de separación vertical tipo 3, el tipo 3A y el tipo 3B. Los elementos tipo 3 están formados por placas de yeso laminado sujetos con una perfilería, que normalmente es doble, y es perfilería autoportante. Pueden tener 4 o 5 placas. Vemos como aquí hay una serie de placas y vemos como aquí pues, desaparece una placa intermedia. Normalmente hay una placa intermedia pues cuando existe caja de mecanismo eléctrico enfrentado en ambos lados de la partición y queremos darle una estanquidad a ese elemento, a esa pérdida de estanquidad por tema de las cajas de mecanismo eléctrico. Como vemos aquí, pues aparecen las placas de yeso laminado, el espesor mínimo son 2 o más placas, ¿no? de 12,5 milímetros. Luego tenemos un material de absorbente acústico, que serían estos 2.2. En el punto 4 tenemos la placa de yeso laminado intermedio, que como espesor mínimo son 12,5 milímetros. Y se tornilla solamente a una de las perfilerías. Y bueno, esta placa puede ser sustituida por una chapa metálica de 0,6 milímetros de espesor. Y luego vuelve otra vez, aislamiento acústico y otra vez la doble placa, ¿vale? De 12,5 milímetros. Vamos a hablar de cómo se utiliza la tabla 3.2 del documento básico HR. La tabla 3.2 lo que hace es asociar los diferentes tipos de elementos de separación vertical con exigencias acústicas que deben de cumplir. ¿Qué nos faltaría después de la aplicación de la tabla 3.2? Pues elegir el tipo de material que cumple con esas exigencias acústicas para todos esos tipos. Eso no lo haremos directamente en la tabla 3.2 del HR, sino que vamos a utilizar una tabla de aplicación de esta tabla 3.2 según la guía de aplicación del documento HR sacada por el Ministerio. En esa guía de aplicación nos aparece una tabla que asocia esas exigencias de la tabla 3.2 con secciones constructivas reales con materiales que podemos definir según el catálogo de elementos constructivos. Por eso a partir de ahora lo que vamos a hacer es hablar de los contenidos de valores mínimos que deben cumplir cada uno de los elementos de separación vertical, es decir, cada uno de los tipos, y interpretaremos lo que sería la tabla 3.2. Una vez que terminemos de definir o de explicar la tabla 3.2, entraremos en la tabla de definición de los tipos constructivos de la guía de aplicación del DBHR, que lo que hace es cumplir con la exigencia que indica la tabla 3.2. Y hablaremos de las soluciones constructivas. Vamos a ver las exigencias por cada tipo. En el tipo 0.1 debo de cumplir exigencias para dos elementos, lo que sería el elemento base y el elemento de trasdosado. El elemento base tiene que cumplir de forma consecutiva, es decir, con las dos exigencias las tiene que cumplir a la vez, que son exigencias de masa y exigencias del índice global de reducción acústica, el RA. Y el trasdosado debe de cumplir con los valores del incremento de RSUA, es decir, de la mejora del índice global de reducción acústica ponderado. Los elementos tipo 1 deben de tener trasdosado por las dos caras. Hay circunstancias en las cuales no se pueden colocar, como por ejemplo los tipo 1 que se colocan para escaleras, bueno, que tienen por un lateral escalera o caja de ascensor. Entonces el trasdosado solamente aparece por un único lateral. Al aparecer por un único lateral se le exige un incremento de 4 decibelios en la mejora del trasdosado. Para mejorar en 4 decibelios a ese trasdosado, pues aquí os expongo una serie de formas, ¿no? Una de ellas sería el uso de 2 o más placas de yeso laminado, anclada a la perfilería. Otra sería utilizar una perfilería mayor a 48 milímetros y de paneles absorbentes acústicos de mayor ancho, por ejemplo, utilizando perfilería de 70 milímetros. Y otro es que el elemento base lo haga de mayor densidad, es decir, de masa mayor de 150 kg metro cuadrado, y que tenga un índice global de reducción acústica ponderado mayor de 42 decibelios. Eso significa utilizar fábrica de ladrillo perforado enfoscado por una cara de 115 milímetros de espesor. Con eso ya conseguimos este elemento base y conseguimos la mejora en 4 decibelios que estamos buscando. Las exigencias para el tipo 2 y 3 lo que nos pide sería que cumplamos los valores de M y de RSUA simultáneamente. Luego, además de esto, sabemos que tenemos una exigencia de forma general en la que, en función del tipo
que elijamos de ese elemento de separación vertical, y en función del tipo de tabiquería nos exige un tipo de cerramiento y un tipo de forjado. Entonces, esta unión de elementos, estas condiciones de compatibilidad entre elementos que nos viene reflejado en el apartado 2.1.4.3, sería por donde deberíamos empezar nuestra elección de tipos constructivos. Nosotros empezamos definiendo cuáles son los elementos compatibles y luego empezamos a definir ese elemento compatible, qué exigencias tiene y, según las exigencias, qué material constructivo cumple esa exigencia. ¿Qué leyendas vamos a encontrar en la tabla 3.4? Es decir, ¿cómo vamos a leer esta tabla, 3.2? ¿Cómo vamos a leer esta tabla 3.2? Bien, pues lo que aparece entre paréntesis son los valores que deben de cumplir los elementos de separación vertical que separan un recinto de instalaciones de actividad con recintos protegidos habitables. Es decir, cada vez que contengamos recintos de instalaciones de actividad hay que buscar aquellas figuras aquellos valores que figuran entre paréntesis. Los valores que no tienen paréntesis pues son los que lo que deben de cumplir los elementos de separación vertical que separe unidades de uso diferentes o una unidad de uso de cualquier otro recinto. Las casillas sombreadas son elementos constructivos inadecuados, no debo hacer los casos, y las casillas con guión son elementos de separación que no necesitan trasdosados. Ya veremos que en función de los tipos pues aparecen más o menos. Vale, aquí abajo os pongo que la tabla 2.1.4.3.3.4 y la 1, 2 y 3, ¿no? Son las tablas de la guía de aplicación que recogen los tipos constructivos de la exigencia del 3.2, pero eso lo veremos en un apartado de una diapositiva un poquito más adelante, en un vídeo un poco más adelante, que hablamos específicamente de esa tabla y vemos cómo funciona y cómo definen los elementos constructivos, que aquí solamente los definen no como elementos constructivos, sino como una limitación acústica. Aunque ya se ha dicho anteriormente en varias ocasiones, es muy importante entender que no solamente la complementación del HR no solamente se basa en la definición de elementos constructivos, sino también de la forma de construcción y de las uniones entre esos elementos constructivos. Entonces, importantísimo prestar atención a lo que son las uniones correctas de elementos para evitar transmisiones por flanco. Eso aparece en la ficha, los detalles aparecen en la ficha de elementos constructivos del apartado 3 de la guía de aplicación. Vamos a ver cómo funciona la tabla 3.2. La tabla 3.2, que es la que aparece aquí, y os remitiría a la página 69 de la guía de aplicación para que la desgloséis y veáis cómo funciona, cómo vamos a ir entrando por los diferentes elementos. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el tipo de elemento de separación vertical. Ya hemos entrado en la tabla de compatibilización de elementos y sabemos qué tipo va, con qué tabiquería, con qué. Entonces, hemos decidido que, por ejemplo, que el tipo que vamos a colocar es el tipo 1, y si sabemos el tipo 1, lo siguiente es ver qué valores de M y R sub A simultáneamente debo de cumplir. Con lo cual sabemos que, por ejemplo, si tengo un elemento base, en función del elemento base, tendré una exigencia en masa asociada o un elemento de R sub A. Sabemos que tenemos una exigencia por recinto, por uso y demás. Y bueno, aquí tenemos la exigencia conjunta de masa y de R sub A. Además, en función del trasdosado, si tenemos trasdosado de fábrica o paneles prefabricados pesados o de tabiquería de entramado autoportante, pues se le exige un incremento de R sub A, en función de cómo sea, para este elemento de masa y esta reducción acústica. Fijaros que si aumento la masa implica un aumento de reducción acústica para este material, pues fijaros cómo los incrementos de R sub A se disminuyen, de 16 pasa a 13, de 13 pasa a 9. Conforme más aumento de masa hay, más aumento de incremento de R sub A y del elemento base, hay una disminución del incremento de R sub A y del incremento de R sub A de los elementos de trasdosado, ya sean de fábrica o ya sea de entramado autoportante. Cuando tenemos recintos de instalación de actividad en uno de los laterales de este tipo de elementos de separación vertical, tengo que irme a soluciones constructivas en las cuales los datos aparecen entre paréntesis. Entonces me tengo que ir a elementos que cumplan esta masa y este R sub A, pero fijaros que de esta columna sería solamente el que tiene una masa de 200 kilogramos metro cuadrado y un R sub A de 61 decibelios. Aquí en este caso, como estamos hablando del tipo 2, pues veis que no necesita trasdosado, con lo cual no aparecen. Bien, entonces, con esto tendríamos definidas lo que son las diferentes exigencias en función del tipo de elección que haga del tipo de elemento de separación vertical, y en función de ese tipo de elemento de separación vertical tendré unos elementos básicos y un trasdosado. Pero todavía no he definido qué es. Yo sé
qué exigencia tiene, pero no sé esto qué fábrica de ladrillo es, qué fábrica de bloque es, qué elemento cerámico, no sé, no me lo llevo a elementos constructivos. Ahí es donde entra la tabla de la guía de aplicación que se basa en estas exigencias y lo lleva a sección constructiva. Vamos a ver ahora cómo aplicar la tabla 3.2 del DBHR, pero a través de la guía de aplicación del HR sacado por el Ministerio. En esta guía de aplicación aparece una conversión de la tabla 3.2 a material, es decir, ya no solamente sé las exigencias que les debo de pedir a ese elemento de separación vertical, sino que además voy a saber qué elemento de separación vertical voy a poder colocar que cumpla las exigencias del HR. En la explicación que vamos a dar ahora, vamos a utilizar la tabla solamente para el tipo 1. La utilización de la tabla para los tipos 2 y 3 es muy parecido a lo que vamos a explicar para el tipo 1. Tenemos que ver primero una norma de carácter general. Primero que sepamos que en los SV tipo 1 el trasdosado es obligatorio colocarlo por las dos caras del elemento. Sabemos que hay algunas condiciones en las que, por ejemplo, en cajas de escaleras, que no nos obliga a colocarlo por las dos, es suficiente con uno. En tema de ascensores no se pueden colocar por las dos. Pero bueno, nos exige una serie de incrementos de RA, etcétera, que ya hemos visto en temas anteriores. Si la unidad de uso no tuviera tabiquería interior, pues ya sabemos que puede elegirse cualquiera de los elementos de la tabla. Si existe dos tipos de tabiquería, también sabemos que tendremos que coger el valor RA y LW más desfavorable. Y si no hubiera elementos de tabiquería interior, puede cogerse cualquier forjado. Indicaros que este tipo 1 en la tabla de la guía de aplicación lo que recoge son elementos en los que los trasdosados son no trasdosados cerámicos, sino trasdosados autoportantes. Los de trasdosados cerámicos se considera según la guía de aplicación como del tipo 2. ¿Cómo vamos a funcionar con esta tabla de la guía de aplicación? Que es la tabla que veis aquí como 2.1.4.3.3.4.1 de la página 71. Lo primero es elegir el tipo de elemento de separación vertical. Una vez elegido el tipo de elemento de separación vertical, que en este caso vamos a suponer que es tipo 1, definimos lo que es el elemento base. El elemento base nos va a dar, en función del tipo de tabiquería, con el elemento base sacaremos el tipo de tabiquería o definiremos conjuntamente base y tabiquería, y con el tipo de tabiquería y la situación del elemento de separación vertical, definiré el tipo de trasdosado, con unas condiciones mínimas de los forjados, en función de un código de colores. ¿Qué significa situación del ESV? Significa la situación en cuanto a que tengo ambos lados de ese elemento de separación vertical. Lo que puedo tener son recintos de instalaciones de actividades o recintos de cualquier unidad de uso externa a mi unidad de uso. Y bueno, con esa posición me dejará colocar un tipo de trasdosado u otro y habrá un código de colores que ahora veremos que me indica cómo puedo, qué le voy a pedir a ese forjado. Los tipos de trasdosado que puedo colocar son los que veis aquí. Y el tipo de sección constructiva del tipo 1 es este, es decir, un elemento base, normalmente aquí tenéis fábrica, hormigón, paneles, dos trasdosados, ambas caras del elemento base, el suelo flotante, que es esa pieza que vemos como la doblamos para que no esté en contacto lo que es la parte superior del suelo flotante con el elemento vertical de separación, y en su caso un techo suspendido, que es lo que tenéis aquí por debajo del forjado, que sería esa pieza gris, techo suspendido que puede ser necesario o no. Los tipos de trasdosado tenemos dos. Uno en las que el trasdosado autoportante se separa, hay una separación de por lo menos 10 milímetros del elemento base, el elemento base que tenemos aquí, y otra el que está adherido, ese trasdosado autoportante está adherido al elemento base. Además veremos que en algunos puntos nos indica instalación de actividad, es decir, que el recinto está indicando que ese elemento de separación vertical separa este recinto, instalaciones de actividades, del recinto interior que estamos separando, ¿no? Y en el de otro recinto, pues entre lo que está separando es cualquier unidad de uso y cualquier otro recinto. Este es el código de colores que habíamos hablado para los forjados, en la que en función del color que tengamos del cuadro de la tabla, pues me dice la masa mínima que le voy a pedir a los forjados. En el caso de que tengamos masas de forjado de 250, es decir, color naranja, pues nos pide un incremento de RSUA al suelo flotante, de 4 decibelios.
esta indicación es independiente de lo que se recoge en la tabla 3.3 del ESH, de los elementos de separación horizontal. Es decir, para las indicaciones de forjado sabemos que vienen un poquito más adelante cuando hablemos de elementos de separación horizontal y vienen en otra tabla. Bueno, pues esta es independiente de esta, o sea que hay que cumplir la parte de lo que indique esto. Y como siempre, en todas las normativas, si hay dos indicaciones que son contradictorias o cada una te dice una cosa diferente, siempre cumpliendo la más desfavorable, aquella que cumpliendo una cumple las demás. Aquí tenéis pues las diferentes leyendas de los elementos que nos vamos a encontrar. LHGF, ladrillo hueco, gran formato, etcétera, etcétera, lo que son los diferentes materiales. Y esta es en sí la tabla en la que vemos que tenemos una primera gran columna que recoge la definición del elemento base y otra gran columna que coge 3, ¿no? Que sería los tipos de trasdosado. En cuanto nos encontramos esto es que no puedo definir este elemento que hemos dicho que en este caso es del tipo 1 el que hemos elegido con estas definiciones, es decir, no puedo hacer un tipo 1 con fábrica apoyada en el terreno, un tipo 1 tal y como lo he definido, ¿no? Con fábrica apoyada en el forjado o con banda de fábrica apoyada en el suelo flotante, y la tengo que hacer con entramado. Entonces, aquí tenemos características de la masa y el R sub A, descripciones de los materiales que pueden cumplir estos elementos y qué tipo de entramado lo puedo colocar. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos que la parte de la izquierda de esa tabla, lo que antes hemos visto como aquí, pues recoge el elemento base. El elemento base se define conjuntamente por una exigencia de masa y de RA, en kilogramos metro cuadrado y en decibelios A. Lo tiene que cumplir conjuntamente. Además, define el tipo de hoja, es decir, para estas masas y estos materiales, pues se considera que esto es un tipo de hoja muy ligera. Estos materiales que ya hemos visto según la leyenda lo que son, en función del espesor estarán en muy ligera o estarán en otra característica. En este caso aquí tenemos los espesores para cada uno de los materiales para que entren dentro de este tipo de hoja. Y algunas veces nos incidirá o nos pedirá que estén lucidos por sus caras, y en otros casos, como en esta línea que vemos debajo de este cuadrado azul, nos pide sin enlucir. Es decir, que un elemento que podríamos definir para que justificara el HR según un elemento base de hoja muy ligera sería aquel formado por un ladrillo hueco de 67 kilos por metro cuadrado y 33 decibelios A, que esto lo cumple un ladrillo hueco de 70 milímetros de espesor enlucido por las dos caras. Esto cumple estas dos condiciones. Llamaron la atención en el que sin enlucir aparece una llamada en punto 2, que lo explico un poco más abajo, que lo que está diciendo es que al no enlucir puede ser que haya conexión directa por los huecos de los tendeles. Entonces que habrá que aplicar especial cuidado a la ejecución de estos materiales que están sin enlucir para que no haya transmisión directa de un lateral a otro del elemento de separación vertical. Si nos vamos hacia la derecha, definimos cómo va a ser el trasdosado, que en este caso sabemos que es trasdosado entramado. El trasdosado entramado, fijaros que si tuviese que separar, si ese elemento de separación vertical lo usara para separar cualquier recinto de algo de instalaciones de actividad, pues no podría usarlo. Me está diciendo que no, que vale para otro recinto pero no para instalaciones de actividad. Entonces para otro recinto debería de colocar dentro de los dos tipos el TR1, no el TR02. El TR02 no es válido y solamente, no podría pegarlo al elemento base, sino que tengo que separarlo 10 milímetros y que el entramado autoportante se separe del elemento base, o sea, colocar el TR1. En resumen, esta tabla, que es de la guía de aplicación, que lo que hace es utilizar la tabla 3.2 y convertirla en material, me está diciendo que para construir una sección constructiva de elementos de separación vertical de tal manera que cumple el código técnico del HR, necesito una fábrica de ladrillo hueco de espesor 70 milímetros lucida por ambas caras con un trasdosado tipo TR01 por ambas caras. Con eso cumpliría la exigencia de masa que vemos aquí y de reducción de nivel acústico de 33 decibelios A.